Hola a todos y bienvenidos a la historia de la serie Analog Horror Bromia. Es una serie que trata sobre la investigación policial a un asesino en serie, incluyendo temas de tortura y religión de por medio. Por el momento, se hablará de los episodios prólogos. El primer video de la serie, titulado Estatua, inicia con una introducción a los llamados condenados, donde se menciona a 3 infames asesinos en serie de la vida real. Aunque no participan directamente en la trama, su mención subraya hasta qué punto puede llegar la crueldad humana. El primero de estos personajes es John Wayne Gacy, conocido por su trabajo como payaso en fiestas infantiles. Fue arrestado en 1978 tras la desaparición de un chico de 15 años, a quien vieron por última vez con él. La policía, al registrar su residencia, descubrió aproximadamente 30 cuerpos enterrados en un espacio reducido debajo de su casa. Gacy fue encontrado culpable de más de 33 asesinatos y torturas, siendo ejecutado por inyección letal en 1994. Luego, la historia nos habla de Ted Bundy, un asesino que secuestró y mató a decenas de mujeres jóvenes en la década de 1970. Tras ser condenado por secuestro en Colorado, logró escapar y continuó matando en Florida antes de ser recapturado. Finalmente, se menciona a Jack el Destripador, el infame asesino de Londres cuya identidad nunca pudo ser confirmada, a pesar de las numerosas sospechas. Me tomé el tiempo de buscar en internet sobre estos personajes y toda la información es correcta. Tras presentar a estos personajes, la historia se centra en Jackson Spring, un oficial de policía en Nirvana, quien actúa como el protagonista de la serie. Este personaje está aliviado por tener un día libre, mencionando que la NPD necesitaba ayuda adicional para hacer frente a los crecientes casos de robo en Nirvana, debido a que es tiempo de Navidad, donde cada vez más gente roba. Al terminar una racha de 16 días de lluvia, decide aprovechar el clima despejado para explorar el bosque detrás de su casa, con la esperanza de fotografiar a los ciervos locales. Sin embargo, Jackson descubre una casa abandonada que no recordaba haber visto antes. Al entrar, se arrepiente casi de inmediato, ya que percibe un hedor nauseabundo que le revuelve el estómago. Las habitaciones están vacías, pero llenas de latas de cerveza, envoltorios de comida y otros restos que indican una fiesta reciente. Sin embargo, lo preocupante para Jackson viene después. En el momento en que se encuentra una estatua, ocurre un fallo en la grabación, donde un audio invertido comienza a escucharse, mientras se muestra imágenes distorsionadas. La parte reconocida del audio es un versículo de la Biblia modificado. Vi a Jesús caer como un rayo del cielo. En la Biblia, en vez de decir Jesús, dice Satanás. Esta estatua hace referencia a Jesús, y Jackson decide inspeccionarla porque estaba bien conservada, pero al caminar hacia la estatua y mirar más de cerca, esto fue lo que encontró. Un brazo sobresaliendo de la parte posterior de la estatua, y en la parte trasera también había una nota que decía, el que vio el relámpago. Jackson llamó a la policía, y cuando rompieron la estatua, descubren el cuerpo de una joven de 17 años llamada Sarah Kruzik, quien desapareció hace 34 días. Lo extraño es que Sarah tenía una foto de sí misma pegada en el cuerpo, con la inscripción «Los últimos 7 segundos de Sarah», en la que aparece sonriendo. En el siguiente video, titulado Paquete del Infierno, se le practica una autopsia a Sarah, revelando que la causa de su muerte fueron sustancias químicas. Sin embargo, se identificaron otras lesiones inquietantes: 7 apuñaladas en el abdomen, los huesos del antebrazo removidos y reemplazados por un poste de 7 pulgadas de grosor, y los huesos del antebrazo reinsertados a través de una cavidad, cuya mención se omite debido a las normas de la plataforma. Jackson volvería a su casa después de todo esto, y cuando llegó, había una cinta para él etiquetado como del infierno. Al ser colocada, aparece una animación de Oswald, donde se hace referencia a la tortura de la doncella de hierro. La cinta hablaba de uno de los métodos de tortura más conocidos, donde se menciona un museo de tortura medieval, donde está la doncella de hierro exhibida. Jackson también recibió 3 fotografías, la primera titulada Hogar, que habría pintado el propio asesino, la segunda llamada Casa en Fuego, con el protagonista diciendo que se ve más como si la casa hubiese explotado, enviando estas imágenes a investigar para ver si se puede localizar la casa del dibujo. La última imagen es titulada como La Serpiente, apuntando a ser el asesino, un hombre muy delgado, sin pelo y con una sonrisa sádica. Jackson se pregunta por qué el asesino le mandaría estas fotos, concluyendo que lo estaba provocando, ya que fue la persona que encontró el cuerpo de Sarah.
El protagonista decide poner a su familia a salvo y mudarse, ya que es evidente que el asesino sabe dónde vive. El siguiente video se titula Bolsa de basura y comienza mostrando una animación que se ve interrumpida rápidamente por un registro de Jackson. El protagonista menciona que alguien irrumpió en el museo de su ciudad y robó una doncella de hierro, recibiendo esta noticia cuando todavía no podía ni tomar café. Quien lo robó ha roto las ventanas, pero no había cristales en el suelo ni en el soporte. Cuando vieron las cámaras de seguridad, se dieron cuenta de que todas se estaban reiniciando, desde las 11:45 p.m. hasta las 12:14 a.m., a excepción de una que estaba en el exterior del museo. La cámara mostró al ladrón llevando una bolsa de basura hasta el final del callejón y luego escondiéndola detrás de un contenedor de basura. No obstante, parte de la grabación se ve interrumpida por una animación bíblica. En ella, aparece Eva hablando con la serpiente en el jardín del Edén. Howdy. Oh, you startled me. Hello. What are you called? Why, I'm a... La imagen vuelve al registro de Jackson, donde menciona que encontró una nota debajo de la cámara que miraba al callejón. Serpents. Después de ver esto, Jackson corre hacia la basura, abre la bolsa y encuentra un montón de vidrios rotos de las ventanas del museo. No obstante, también encuentra la foto de otra víctima con el texto que dice «Ayúdame». Jackson concluye que el niño es un rehén y sigue vivo, pero lo más aterrador es que su compañero reconoce a la víctima, siendo su hijo, prometiéndole recuperarlo. El siguiente video se titula Entrevista. Desde este punto, el protagonista ya no será Jackson, ya que la persona a quien se entrevista se llama Amanda Spring, la ex esposa de Jackson, quien aclara que ella y su hijo la han pasado mal desde el fallecimiento de su esposo hace 2 años. Aquí se describe que Jackson terminó yendo hacia una explosión que ocurrió en la casa del dibujo que recibió. Era considerada la casa del asesino, el cual estaba impregnada de gas, y cuando los policías llegaron y sacaron su arma para dispararle, se provocó la explosión, muriendo Jackson con otros 2 agentes policiales, incluyendo al asesino, que tenía por nombre Nathan Kerr, o al menos eso es lo que dice el informe policial. La ex esposa de Jackson cambia su mirada con el tiempo de una manera extraña. Durante las interferencias, se logra ver el destino final de Kayden, con un mensaje que dice «Tu padre llegó demasiado tarde, Kayden». Al final del video, se ve a alguien caminando por una casa, sin saber quién es exactamente, y cuando llega a la cocina y agarra un cuchillo, existe la posibilidad de que el espectador escoja uno de los 2 posibles finales, uno titulado Terminar con todo y el otro Rendirse. Primero veremos lo que pasa cuando se termina con todo. Aparece una persona en el suelo sin vida, con el texto debajo diciendo «La sociedad te convenció». Después, hay un cambio de cinta dentro del mismo video, apareciendo la misma caricatura que vimos en la cinta 2, pero esta vez con subtítulos que dicen «Esta era la caricatura favorita de mi padre, lo extraño. ¿Por qué no está mamá en casa todavía?». Se teoriza que estas palabras fueron dichas por Jamie, el hijo de Jackson. Menciona que extraña a su padre, quien falleció en la explosión, y se pregunta por qué no está su madre todavía en casa, haciendo referencia a que está siendo entrevistada en el departamento de policía y él se quedó en casa. Si se escoge el final de Rendirse, aparecerá una persona sentada en el suelo, donde en los 7 minutos de duración solo se ve esta imagen y no hay ningún movimiento adicional, hasta que, a los pocos segundos finales, se escucha la sirena de los policías. Esta conclusión puede resultar confusa, ya que estos videos sirven como prólogo, y la falta de contexto impide comprender completamente el desenlace, lo que sugiere que se necesitarán más episodios para aclarar la situación. El prólogo llega hasta este punto, y los 12 episodios cortos que han sido lanzados hace un año no detallan casi nada, ya que no se explica sobre los finales vistos, cuál es el canónico y las situaciones generan más confusión, ya que nada es explícito y genera más teorías confusas, por lo que sería ideal esperar el lanzamiento de episodios nuevos para comprender mejor el contexto. Por ahora, solo tenemos las atrocidades cometidas por el asesino, cuya figura y la serie en general está envuelta en temas religiosos. Dado que el asesino es apodado la serpiente,
Es posible que su brutalidad esté influida por una conexión simbólica con Lucifer, sugiriendo que sus actos podrían ser una especie de tributo a esta figura. Como dato adicional, las víctimas que tuvo el asesino sonreían debido a las sustancias que le administraban. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.